Hay noches que empiezan como cualquier otra. Noches de sábado, de juventud, de risas con los amigos. Noches en las que el mayor problema del mundo es convencer a tu madre de que te deje llegar un poco más tarde a casa. Noches en las que la música suena bien, los amigos están cerca y el futuro parece algo tan amplio e indefinido que ni siquiera hace falta pensarlo. El 19 de abril de 1997, Eva Blanco Puch tenía 16 años. Vivía en Algid, un pequeño municipio del noreste de la Comunidad de Madrid. Un lugar tranquilo, de esos donde todo el mundo se conoce. Donde los vecinos se saludan por el nombre desde la ventana y donde las puertas de las casas se cerraban, pero no siempre con llave. Esa noche, Eva salió con sus amigos. «Why no volví?» Lo que ocurrió entre que cruzó el umbral de su casa y el momento en que su cuerpo fue encontrado en una cuneta de carretera. Al amanecer del día siguiente, es una historia que tardó casi 2 décadas en contarse del todo. Una historia de paciencia, de obstinación, de ciencia que avanzaba cuando todo lo demás se había detenido. Y de un equipo de investigadores que se negaron, año tras año, a aceptar que un asesino pudiera salir impune. Este es el caso de Eva Blanco, el crimen que cambió para siempre la investigación criminal en España. Para entender lo que ocurrió aquella noche de abril, hay que entender primero el lugar. Porque los lugares importan. Porque los crímenes no ocurren en el vacío, sino en contextos concretos, en calles con nombres, en pueblos con historia. Algete, en 1997, era un municipio de algo más de 12.000 habitantes. Situado a unos 30 kilómetros al noreste de Madrid, por la autovía que sube hacia el norte de la región. Era uno de esos pueblos que habían crecido de manera acelerada durante los años 80 con la llegada de familias que buscaban una alternativa a la capital. Precios más bajos, menos ruido, más espacio para los niños, jardines en lugar de patios interiores. El sueño de una vida más tranquila a una distancia razonable del trabajo. Era un pueblo donde la gente se conocía, donde las madres sabían los nombres de los amigos de sus hijos, donde los niños podían ir al colegio solos y volver solos sin que nadie se preocupara especialmente, donde la violencia grave era algo que pasaba en otros sitios, en las noticias, en las películas americanas, no en las calles propias. Hay que situar también el año. 1997 era el 5º aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que habían marcado para España una especie de salto hacia la modernidad y la visibilidad internacional. El país llevaba años de crecimiento económico, de transformación social, de construcción de una identidad colectiva nueva después de décadas difíciles. Era un tiempo en el que la sensación generalizada era que lo peor había quedado atrás. Los crímenes ocurrían, por supuesto. Siempre ocurren. Pero en los pueblos pequeños de la periferia madrileña, en esas localidades tranquilas donde todo el mundo se conocía, la violencia grave seguía siendo algo abstracto. Algo que tenía que ver con otros contextos, con otras vidas, con otras circunstancias que no eran las de allí. Eso era Algete en la primavera de 1997. La familia Blanco Puig encajaba perfectamente en esa descripción. Manuel y Olga se habían instalado en Algid buscando exactamente eso: tranquilidad, espacio, un lugar donde empezar de nuevo. Habían llegado después de vivir una tragedia que ningún padre debería atravesar jamás. Su primer hijo había fallecido siendo apenas un bebé, con 2 años. El dolor de esa pérdida los había impulsado a buscar un nuevo comienzo, un lugar donde poder rehacer su vida ladrillo a ladrillo, día a día, y lo lograron. Con el tiempo llegaron Eva, Rebeca y María, 3 hijas. Una familia que, desde fuera, parecía haber encontrado el equilibrio que buscaba. Una historia de superación, de esas que dan esperanza. Eva era la mayor. 16 años, estudiante de secundaria, con la energía y las inquietudes propias de su edad. Era una chica responsable, de las que no dan grandes sustos a sus padres. Cumplía los horarios, avisaba si se retrasaba, no creaba conflictos innecesarios. Sus profesores la recordaban como alguien aplicada, de las que prestan atención y se esfuerzan.
sus amigos como alguien alegre, de trato fácil, con quien daba gusto salir. Tenía también su vida interior. Esa parte que los adolescentes guardan con celo, a veces con pudor, a veces simplemente porque hay cosas que no encuentran palabras para ser dichas en voz alta. En sus cajones, debajo de la ropa, guardaba 2 cuadernos. Uno etiquetado como 95, 96. Otro como 96, 97. Los había escrito a mano, con la letra apretada y personal de quien escribe para sí mismo, sin pensar que nadie más lo leerá jamás. Esos cuadernos, en los meses siguientes al crimen, guardarían un secreto que los investigadores tardarían años en intentar comprender, y que, en última instancia, nunca lograron descifrar del todo. Pero antes de llegar ahí, hay que contar lo que ocurrió esa noche de abril. ¿Eras, Pado? El 19 de abril de 1997. Eva se despertó por la mañana como cualquier fin de semana. Quizás desayunó con su familia, quizás estuvo un rato con sus hermanas pequeñas. Quizás habló con alguna amiga por teléfono para organizar la noche. Son los detalles normales de un día normal, los que nunca se recuerdan con precisión porque en el momento en que ocurren nadie tiene ningún motivo para grabarlos en la memoria. Lo que sí sabemos es que esa tarde, antes de salir, tuvo una conversación con su madre. Eva quería quedarse más tarde de lo habitual. Era sábado, había una discoteca en Algi donde quedaban los jóvenes del pueblo, querían bailar, querían estar con sus amigos. Es una madre como dudan todas las madres cuando sus hijas van creciendo y empiezan a reclamar su espacio. Hay una tensión permanente en esos años entre la necesidad de proteger y la necesidad de dejar crecer. Entre el instinto y la razón, al final se dio. Le amplió el horario, 1 hora más, nada del otro mundo. Una concesión razonable para una chica de 16 años que siempre había demostrado ser de fiar. Eva salió de casa. Eso fue a última hora de la tarde. Durante las horas siguientes, Eva estuvo con su grupo de amigos. Fueron a la discoteca local. Bailaron, estuvieron juntos, vivieron una noche de sábado absolutamente normal para cualquier adolescente de un pueblo pequeño en la España de los 90. La música sonando, las risas, quizás alguna bebida. El tipo de noche que se repite cientos de veces en la adolescencia y que en el momento no parece especial pero que luego, cuando se mira hacia atrás, aparece bañada de una luz particular. Había también una cuestión sentimental en la vida de Eva en ese período. Como suele ocurrir a los 16 años, su corazón estaba en un punto de incertidumbre. Había 2 chicos en su entorno, Sibas y Miguel, entre los que debatía sus sentimientos. Son cosas propias de esa edad, ese momento en que el amor todavía es exploración. Todavía es pregunta, todavía no ha encontrado su forma definitiva. Sobre las 11:30 de la noche, algo cambió. Eva decidió volver a casa. ¿Por qué en ese momento exacto? ¿Por qué sola, si era la primera vez que lo hacía o si lo había hecho en otras ocasiones? Son preguntas que los investigadores se harían durante mucho tiempo. Hay distintas versiones sobre los detalles de esa despedida de sus amigos. Lo que está documentado es que Eva se separó del grupo y se dispuso a recorrer el camino de vuelta a su domicilio. No era una distancia imposible, era Algete. Era su pueblo. Un lugar que conocía de memoria, con las calles y las esquinas que había recorrido cientos de veces de día y de noche. Pero nunca llegó. A medida que avanzaba la madrugada, en casa de los Blanco la inquietud fue creciendo, la hora acordada pasó. El teléfono no sonó, no había mensaje, no había explicación. En los años 90 no había teléfonos móviles entre los adolescentes. La comunicación dependía de teléfonos fijos, de recados, de llamadas a casas de amigos. Cuando alguien no aparecía a la hora prevista, la única opción era esperar o llamar a los lugares donde podía estar. Manuel, el padre, comenzó a llamar a los amigos de Eva. Nadie sabía dónde estaba. Nadie la había visto después de que se separara del grupo. La alarma fue creciendo, lenta y terrible. Como crece el miedo cuando empiezas a notar que algo no cuadra pero todavía te niegas a nombrar lo que temes.
Es esa forma de angustia que se instala en el pecho y que la mente intenta racionalizar. Quizás se quedó en casa de alguna amiga. Quizás se le pasó el tiempo, quizás hay una explicación sencilla, pero no la había. Sobre las 2 de la madrugada, Manuel fue al cuartel de la Guardia Civil para denunciar la desaparición. Los agentes, siguiendo el protocolo habitual de la época, le dijeron que había que esperar. Que era sábado por la noche, que la chica tenía 16 años, que probablemente aparecería. Era el procedimiento estándar de entonces esperar un tiempo antes de activar la búsqueda oficial. Manuel Blanco volvió al cuartel de la Guardia Civil durante esa noche, 1 vez, 2 veces, 3 veces. En total, según su propio testimonio, fue 15 veces al cuartel en el transcurso de aquellas horas. 15 veces a contar lo mismo, a preguntar lo mismo, a suplicar que empezaran a buscar, que salieran a las carreteras, que utilizaran los coches patrulla para rastrear las calles del municipio. Mientras tanto, él y otros miembros de la familia, junto a algunos vecinos que se habían sumado a la búsqueda, recorrieron las calles de Algi llamando su nombre. Miraron en los lugares donde Eva solía estar. Preguntaron a quien encontraron de madrugada, nada. Al amanecer, con la primera luz del domingo 20 de abril, el miedo ya no era presentimiento ni angustia, ni esa voz que intenta callar el instinto, era certeza. Dura, fría, definitiva, algo había salido terriblemente mal. Fueron 2 vecinos del municipio de Javert quienes encontraron el cuerpo. Habían salido a caminar esa mañana de domingo, como hacían habitualmente. Era temprano, todavía fresco. ¿El aire todavía olía a tierra húmeda por la lluvia que había caído durante la noche? Siguieron el camino habitual, por la carretera secundaria que une Algi con Cobeña, una vía poco transitada en esas horas de la mañana. Flanqueada por terrenos sin edificar y construcciones de la carretera que estaba en obras en esa época. Y en la cuneta encontraron a Eva, estaba boca abajo. Perfectamente vestida, con la misma ropa con la que había salido la noche anterior. A su alrededor, la lluvia de la madrugada había borrado la mayoría de las huellas. Había lavado el pavimento, había eliminado parte de los rastros que cualquier escena de un crimen deja en su entorno, casi todo, pero no todo. Los 2 vecinos corrieron a avisar. A las 9 de la mañana, los equipos de la Guardia Civil acordonaron la zona. Comenzó el trabajo pericial. Las horas siguientes fueron de una minuciosidad extrema, cada centímetro del entorno fue inspeccionado. Cada detalle documentado. Cada posible evidencia recogida y preservada con el cuidado que solo tiene sentido cuando sabes que lo que estás recogiendo puede ser la diferencia entre justicia e impunidad. A las 3:30 de la tarde, los agentes se personaron en casa de la familia Blanco. Manuel y Olga recibieron la noticia que ningún padre del mundo debería recibir jamás. Esa tarde, en Algi, 200 personas se concentraron espontáneamente frente a la casa de los Blanco. No fueron convocados por nadie. No hubo organización, no hubo llamadas, no hubo mensajes circulando entre vecinos. Simplemente acudieron, porque en un pueblo de 12,000 personas, cuando ocurre algo así, el dolor es colectivo y la respuesta también lo es. Algete era un lugar donde todo el mundo conocía a todo el mundo. Y todos conocían a Eva, o conocían a alguien que la conocía. O simplemente entendían lo que significaba aquella noticia para cualquier familia del municipio. 200 personas, en silencio, frente a una casa. 3 días después, el funeral de Eva reunió a 2,000 personas. 2,000 en un municipio de 12,000 habitantes. Casi 1 de cada 6 personas que vivían en Algete estuvo en ese funeral. Las calles estaban en silencio. El tipo de silencio que solo existe cuando una comunidad entera decide callarse al mismo tiempo. Como señal de que entiende la gravedad de lo que ha ocurrido y que no tiene palabras suficientes para expresarla, Eva Blanco Puig tenía 16 años. Y alguien la había matado. La autopsia confirmó lo que los investigadores ya intuían al ver el cuerpo. Eva había recibido 19 puñaladas. El arma era una navaja de entre 8 y 10 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho.
El análisis forense determinó que el primer golpe se produjo cuando ella estaba sentada en el interior de un vehículo. Los siguientes, cuando ya había conseguido salir y trataba de alejarse corriendo hacia la parte superior de la cuneta. Había corrido. Eso lo sabemos porque las heridas posteriores, la mayoría en la zona de la cabeza y la parte trasera del cuerpo, indicaban que Eva intentó huir, que no se rindió, que hasta el último momento buscó la manera de salir de esa situación. Esa imagen, reconstruida fríamente por los forenses a partir de la evidencia física, es una de las más difíciles de sostener en la mente. Había sangrado hasta morir en algún momento entre las 2 y las 4 de la madrugada. La lluvia había hecho su parte en la escena. Pero a pesar de todo, el asesino había dejado algo que la lluvia no pudo borrar. Había dejado rastro biológico. En el cuerpo de Eva y en su ropa, los forenses encontraron muestras de ADN del agresor. Una prueba directa, irrefutable en términos técnicos, que en circunstancias normales debería haber sido la clave para resolver el caso en cuestión de semanas o, a lo sumo, meses. Pero las circunstancias no eran normales. Y el problema era tan sencillo como brutal: tener el ADN de alguien no sirve de nada si no tienes a nadie con quien compararlo. En 1997, las bases de datos genéticas en España prácticamente no existían como herramienta operativa de investigación criminal. El análisis de ADN era una técnica nueva, prometedora, admirada en los laboratorios, pero con una aplicación práctica tremendamente limitada cuando el sospechoso no estaba ya identificado. La Guardia Civil tenía una huella biológica perfecta del asesino de Eva y no tenía ni idea de quién era. La investigación se bautizó internamente como Operación Pandilla. El nombre venía de la primera hipótesis de trabajo, que era también la hipótesis más lógica desde el punto de vista estadístico. El asesino pertenecía al entorno cercano de Eva. Quizás al mismo grupo de amigos con el que había pasado la noche. Quizás a alguien de ese círculo social más amplio que rodeaba a los jóvenes de Al-Jid. Las estadísticas criminales de cualquier país del mundo dicen lo mismo. En la inmensa mayoría de los casos de agresión grave, la víctima conoce a su agresor. No son extraños que se encuentran por azar. Son personas conectadas de alguna manera, por amistad, por relación sentimental, por vecindad, por trabajo. Así que la Guardia Civil empezó por ahí. Cada chico del grupo de amigos de Eva fue investigado con cuidado y minuciosidad. Se tomaron declaraciones en profundidad, se verificaron coartadas, se analizaron las relaciones y los posibles conflictos. Eva, como sabemos, estaba en ese momento en una situación sentimental con cierta complejidad. Había 2 chicos en su vida, Sivas y Miguel, entre los cuales fluctuaban sus sentimientos adolescentes. Ambos fueron investigados a fondo, con la delicadeza que el caso requería, pero también con la exhaustividad que exigía la búsqueda de la verdad. Ambos fueron descartados. Los investigadores ampliaron el círculo. Vecinos del entorno, conocidos de la familia, personas con antecedentes penales en la zona. Individuos que pudieran tener algún vínculo con el caso aunque fuera periférico. Cada pista fue seguida hasta el final, cada dato verificado, cada coartada comprobada. Y cada línea de investigación se cerraba casi con la misma rapidez con que se abría. Nada cuadraba. Nadie encajaba. Los investigadores pidieron al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid que realizara todos los análisis posibles sobre el ADN recuperado en la escena. Las muestras fueron estudiadas con la mejor tecnología disponible en aquel año. Se obtuvo un perfil genético completo del asesino, tan completo como los medios técnicos de la época permitían. Pero ese perfil no coincidía con ninguna de las personas investigadas. El caso empezó a enquistarse. 8 meses después del crimen, la madre de Eva estaba ordenando la habitación de su hija. Es uno de los gestos más íntimos y más dolorosos de los que se ven en la historia de cualquier pérdida. Entrar en el cuarto de alguien que ya no va a volver. Tocar sus cosas, sus libros, su ropa. Decidir qué hacer con todo aquello.
Si mantenerlo como estaba, si reorganizarlo, si convertir ese espacio en un santuario, si transformarlo en algo nuevo que permita seguir viviendo en esa casa sin que cada rincón sea un golpe. Entre cajones, escondidos como guardan los adolescentes sus cosas más íntimas, Olga encontró 2 cuadernos. Los que Eva había estado escribiendo durante los últimos 2 años de su vida. Cubiertos con sus etiquetas escritas a mano, llenos de páginas con la letra apretada de quien escribe rápido porque las ideas van más deprisa que la mano. Olga los entregó a la Guardia Civil, los investigadores los leyeron con la atención propia de quien sabe que cada detalle puede ser relevante y que el contexto de una vida puede contener la clave que los hechos por sí solos no revelan. Los cuadernos eran lo que cabría esperar del diario de un adolescente de 16 años en la España de mediados de los 90. Vivencias cotidianas, reflexiones sobre sus amigos, los vaivenes emocionales de esa edad en que todo se siente con una intensidad que los adultos tienden a olvidar. Inquietudes sobre el futuro, observaciones sobre las personas de su entorno. Nada especialmente revelador. Pero había algo más. Intercalada entre las páginas, repetida en distintos momentos y en distintos contextos a lo largo de los 2 cuadernos. Aparecía una secuencia numérica 34311, 343.110, a veces aparecía sola en medio de una página. A veces junto al nombre de Eva, a veces enmarcada en garabatos o dibujos, nunca con una explicación, nunca con un contexto que aclarara qué significaba. Los investigadores no supieron qué hacer con ello en ese primer momento. ¿Era un código personal? Un número de teléfono de la época, en el formato de 6 dígitos que todavía usaban algunos municipios de la Comunidad de Madrid? ¿Un juego de adolescente, un número que tenía significado dentro del grupo de amigos? ¿Tenía relación con el asesino, con alguno de los chicos que rondaban la vida sentimental de Eva? ¿Con algún secreto que ella había guardado sin contárselo a nadie? Nadie lo sabía. Nadie lo sabe todavía. La secuencia 343.110 quedó registrada en el expediente como un dato sin explicación. Un detalle que podía no significar nada en absoluto o que podía ser la pista más importante de todo el caso. El problema es que no había manera de saberlo. Ese enigma permanece abierto hasta el día de hoy. 1998, 1999. El caso seguía sin resolverse. Las líneas de investigación se habían agotado una tras otra. El ADN estaba ahí, guardado con cuidado, pero sin nadie con quien compararlo. En Algete, el ambiente había adquirido una tensión peculiar. Esa que se instala en las comunidades pequeñas cuando todo el mundo sabe que hay algo sin resolver en su interior. Cuando la sombra de un crimen sin esclarecer se va volviendo parte del paisaje cotidiano. Cuando los vecinos empiezan a mirarse de una manera diferente, porque cualquiera podría ser y nadie sabe. El municipio y los propios vecinos, desesperados por hacer algo, impulsaron una iniciativa que no tenía precedentes en España. Propusieron realizar una prueba masiva y voluntaria de ADN a todos los varones del municipio y localidades cercanas. La lógica era simple: si el asesino seguía en la zona, y si todos los hombres del entorno aportaban voluntariamente una muestra biológica, el culpable quedaría en evidencia por exclusión. O su muestra coincidía con el ADN del agresor, o no coincidía. Sin vuelta de hoja, más de 2.000 hombres se ofrecieron voluntariamente a participar. 2.000 personas dispuestas a demostrar ante la comunidad, ante la familia de Eva, ante los investigadores, que no tenían nada que ocultar. La jueza instructora rechazó la iniciativa. Su argumento era jurídicamente consistente y, desde el punto de vista del Estado de Derecho, difícilmente rebatible. El culpable no iba a presentarse voluntariamente a hacer la prueba. Por tanto, la iniciativa no serviría para identificarlo. Y someter a análisis genético a cientos o miles de ciudadanos sin base jurídica, suficiente suponía una injerencia grave en sus derechos fundamentales independientemente de que la colaboración fuera voluntaria. Los investigadores entendían perfectamente la lógica jurídica,
Pero la decisión dolió. El padre de Eva, Manuel Blanco, siguió por su cuenta. Recogió más de 2000 muestras biológicas de vecinos dispuestos a colaborar y las depositó en el juzgado, guardadas y preservadas, esperando el día en que alguien tuviera autoridad y medios para analizarlas. Era su manera de seguir haciendo algo, de no quedarse quieto, de no dejar que el caso se convirtiera en papel archivado en una estantería. La Guardia Civil nunca cerró el caso. Esto merece ser subrayado porque no es lo habitual. No lo digo como reproche hacia otras investigaciones, porque las razones por las que un caso se archiva son muchas y complejas y rara vez tienen que ver con falta de voluntad. Los recursos son finitos, los equipos cambian, los expedientes se acumulan. La vida sigue generando nuevos crímenes que investigar, nuevas urgencias que atender. Con Eva Blanco no ocurrió así. El teniente coronel Javier Rogero, uno de los investigadores que participó en el caso durante 18 años seguidos, habló de esto en varias entrevistas con una honestidad que resulta difícil de escuchar sin emocionarse. Dijo que el equipo se sentía en deuda con la familia, que era una obligación no solo profesional, sino también moral, que Eva merecía justicia, y que mientras hubiera posibilidad de hacer algo, había que hacerlo. Habló también de algo que pocas veces se menciona en la narrativa oficial de los casos sin resolver: el peso humano de llevar una investigación abierta durante años. El hecho de que los agentes que trabajan en esos expedientes los llevan a casa, en la cabeza, en los momentos de quietud. Que una cara en una fotografía de expediente termina siendo algo más que un caso cuando llevas años intentando hacer justicia por ella. Por eso se estableció un protocolo interno que, en retrospectiva, resultó ser una de las decisiones más importantes del caso. Cada nuevo integrante que se incorporaba al grupo de homicidios tenía como una de sus primeras tareas revisar el expediente completo de la Operación Pandilla. Leer cada declaración, cada informe pericial, cada línea de investigación seguida y descartada. Entrar en el caso con ojos frescos, sin los sesgos que acumula quien lleva años trabajando en lo mismo, buscando algo que los anteriores hubieran podido pasar por alto. Era una apuesta por la perspectiva, por la idea de que a veces la solución no viene del que más sabe, sino del que llega sin ideas preconcebidas. Los años pasaban, España cambiaba, la investigación criminal evolucionaba. Las técnicas de análisis forense mejoraban a un ritmo que hace 20 años hubiera parecido propio de la ciencia ficción. Cada avance tecnológico que llegaba a los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil era revisado, para ver si podía aplicarse al caso, siempre con el mismo resultado. Siempre el mismo muro invisible. Hasta que llegó el año 2007. En 2007, el equipo investigador tomó una decisión que, a la vista de lo que vino después, resultó ser el punto de inflexión de todo el caso. Enviaron las muestras de ADN del asesino, cuidadosamente preservadas durante 10 años, al Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, un centro que en aquella época estaba trabajando con algunas de las técnicas más avanzadas de análisis genético en el ámbito académico español. La petición era concreta: analizar el perfil genético con las herramientas más modernas disponibles y extraer cualquier información adicional que no hubiera sido posible obtener en 1997. Los científicos de Santiago trabajaron durante meses, y cuando llegaron sus conclusiones, la investigación dio el giro que nadie había conseguido dar en 10 años. El perfil genético del asesino de Eva Blanco no correspondía a una persona de ascendencia europea. Era, con un alto grado de probabilidad estadística, alguien originario del norte de África. Para los investigadores fue como encender una luz en una habitación que llevaba una década a oscuras. No era la solución, no era el nombre, no era la cara, pero era una dirección que nunca habían tenido antes. La investigación tomó un giro radical. Si el asesino era de origen norteafricano y había estado en Algit la noche del crimen, debía haber algún rastro de su presencia en la zona. Los padrones municipales de la época registraban a los residentes, incluyendo su procedencia.
Se trataba de rastrear a todos los hombres de ascendencia norteafricana que hubieran vivido en Algiers y los municipios del entorno durante el período relevante. El equipo elaboró una lista. Aproximadamente 300 nombres. 300 hombres que había que localizar, encontrar, contactar y a los que había que pedir, de manera voluntaria y con toda la delicadeza necesaria, una muestra biológica para análisis. El problema era que muchos de ellos ya no vivían en España, algunos habían regresado a sus países de origen. Otros se habían instalado en otras provincias españolas. Otros habían emigrado a otros países de Europa. Localizarlos a todos después de 10 años era una tarea de una complejidad logística enorme. Pero había algo que urgía más que nunca. El reloj seguía corriendo. Aquí es donde el caso adquiere una dimensión que va más allá de la investigación policial y se convierte en algo que tiene los ingredientes de un relato clásico de suspense. En España, el delito de asesinato prescribe a los 20 años. Eva Blanco había sido asesinada el 20 de abril de 1997. El 20 de abril de 2017 sería la fecha límite. A partir de ese día, si el asesino no había sido identificado y procesado, quedaría legalmente libre de toda responsabilidad penal. Podría caminar por cualquier calle de cualquier ciudad, sabiendo lo que sabía, y nadie podría tocarlo. En 2013, cuando el equipo de investigación estaba trabajando intensamente para revisar y comparar las muestras biológicas de los 300 hombres de la lista, faltaban 4 años para esa fecha. 4 US. En términos de investigación criminal, no es mucho tiempo, especialmente cuando el trabajo pendiente es tan arduo. Fue entonces cuando ocurrió algo que la Guardia Civil no había previsto, pero que terminaría siendo el factor decisivo de toda la historia. Un agente del equipo estaba en casa, en su tiempo libre, viendo la televisión. Pasaba por un reportaje sobre nuevas técnicas de investigación genética desarrolladas en el Reino Unido. Una metodología conocida como búsqueda familiar, o familiar search en su denominación inglesa, que había empezado a aplicarse con resultados notables en investigaciones criminales británicas. El principio detrás de esta técnica es de una elegancia casi matemática. Los miembros de una misma familia biológica comparten una proporción muy significativa de su material genético. Los hermanos comparten, de media, aproximadamente la mitad de su genoma. Los primos, una cuarta parte. Si el ADN de un sospechoso no está en ninguna base de datos, pero si está el de algún familiar suyo, los algoritmos de análisis pueden detectar esa similitud genética y señalar la conexión. Dicho de otra manera, si no puedes encontrar al culpable directamente, quizás puedes encontrarlo a través de alguien que comparte su sangre. En España, esa técnica no se había aplicado nunca en una investigación criminal real. Era algo que existía en los papers académicos y en los reportajes sobre avances forenses, pero que todavía no había dado el salto al trabajo policial cotidiano. El agente comentó lo que había visto con su superior directo, el capitán Rubén Valero, responsable de la Policía Judicial de la Comandancia de Tres Cantos, en Madrid. Valero escuchó con atención, y sin perder demasiado tiempo, llamó a los expertos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en la sede de Guzmán el Bueno. ¿Era posible aplicar esa técnica al ADN del asesino de Eva Blanco? ¿Se podía intentar encontrar al culpable a través de un familiar cuya muestra genética ya estuviera en alguna de las bases de datos o entre las muestras ya recogidas durante años de investigación? La respuesta fue que sí que se podía intentar, que había que intentarlo. El proceso que comenzó en ese momento fue meticuloso y tardó tiempo en dar resultados. Los investigadores revisaron cada muestra ya recogida durante todos los años anteriores de investigación. Muestras de hombres de Algete, de Cobeña, de Fuente el Sas de Yorama, de Alcobendas, de San Sebastián de los Reyes, muestras que habían ido acumulándose expediente a expediente, análisis a análisis, descarte tras descarte. Y en algún momento de ese proceso,
Entre todos esos perfiles genéticos acumulados, los algoritmos de búsqueda familiar señalaron algo. Un perfil genético que no coincidía directamente con el ADN del asesino, pero que compartía con él una proporción de material genético extraordinariamente alta, demasiado alta para ser coincidencia estadística, demasiado precisa para ser fruto del azar. Los cálculos indicaban, con una certeza aplastante, que la persona cuyo perfil estaban analizando no era el asesino, pero era, con toda probabilidad, su hermano. Los investigadores tenían al hermano del asesino de Eva Blanco. Ahora había que encontrar al asesino mismo. El hermano, se supo enseguida, era un hombre de origen marroquí que llevaba años residiendo en el sur de España. Había estado en Algete en algún periodo cercano al crimen, pero no en la fecha exacta en que ocurrió. Los investigadores lo verificaron con cuidado. Fue descartado como autor directo. Pero si era el hermano del asesino, y el asesino había estado en Algete en abril de 1997, entonces la familia tenía que ser rastreada. La familia era originaria de Taza, una ciudad del norte de Marruecos. Los investigadores trabajaron para reconstruir su estructura, para saber cuántos hermanos había, dónde vivía cada uno, cuáles habían tenido algún vínculo con Algete o con los municipios del entorno en la época del crimen. Aparecieron 3 hermanos varones. El primero vivía en España y fue contactado de inmediato. Proporcionó voluntariamente una muestra biológica. El resultado fue negativo. No irreal. El segundo era el hombre de origen marroquí cuya muestra había activado la alerta del familiar searching. El tercero vivía fuera de España, en Francia, en un pequeño municipio del noreste francés llamado Ferrance, en el departamento de Didou, a menos de 40 kilómetros de la frontera suiza. Un lugar de algo más de 1.200 habitantes. Un pueblo tan tranquilo y tan anónimo como Algete lo había sido antes del 20 de abril de 1997. Ese hombre se llamaba Ahmed Chalgej, tenía 52 años en el momento en que los investigadores llegaron a su nombre. Pero en 1997, cuando Eva Blanco fue asesinada, Ahmed Chal tenía 34 años. Y vivía en Algete. Vivía con su hermano en el municipio donde Eva creció, donde iba al colegio, donde salía con sus amigos los fines de semana. Trabajaba haciendo pequeños portes con una furgoneta, algún trabajo esporádico de albañilería. Era vecino del pueblo. Era, para quien lo veía pasar por la calle, simplemente un hombre más. En 1999, 2 años después del crimen, Ahmed Chal abandonó Algete. Se fue al norte de Francia. Y allí construyó una vida completamente nueva. Se casó, tuvo hijos, trabajó. Construyó, año tras año, una existencia que desde fuera no tenía nada de extraordinario. Un hombre instalado en un pueblo pequeño del este de Francia, con su familia, con su trabajo, con sus rutinas cotidianas. Una existencia en la que nadie, absolutamente nadie, sabía lo que él sabía. Durante 16 años, Ahmed Chalgej durmió con ese secreto, se despertó con ese secreto, vio crecer a sus hijos con ese secreto. Fue a trabajar, volví, casa, comió con su familia, vio pasar las estaciones con ese secreto guardado en algún lugar de su interior donde nadie podía llegar. 16 años. La Guardia Civil solicitó la emisión de una orden de detención europea. El procedimiento judicial siguió sus pasos con la discreción que el momento exigía. No podía filtrarse nada. Si Ahmed Chal llegaba a tener la más mínima sospecha de que las autoridades habían llegado hasta él, podía desaparecer. O inició a encontrarlo de nuevo, en un continente donde hay cientos de millones de personas y docenas de países con fronteras abiertas, podría ser imposible. La coordinación entre la Guardia Civil española y la Gendarmería francesa fue impecable y discreta. El 1 de octubre de 2015, a primera hora de la mañana, una unidad conjunta formada por gendarmes franceses y agentes de la Guardia Civil española desplazados desde Madrid se apostó en las inmediaciones del lugar de trabajo de Ahmed Chal en Pierrefontaine-les-Barans. Ese pueblo francés en el departamento de Doubs,
Era exactamente el tipo de lugar donde un hombre podía desaparecer sin desaparecer del todo, lo suficientemente pequeño para que la vida fuera tranquila y discreta. Lo suficientemente lejos de España para que nadie relacionara ese nombre con una cuneta de Algete en una noche lluviosa de abril de 1997, Ahmed Cheljot salió de su casa esa mañana como cualquier otro día, como lo había hecho miles de veces antes, sin saber, o quizás sabiendo desde hacía tiempo en algún lugar de su conciencia que ese día sería diferente, que la distancia y el tiempo no habían sido suficientes, que hay cosas que no se pueden dejar atrás por mucho que uno se aleje. Fue hacia su trabajo, y cuando llegó, lo estaban esperando. Lo detuvieron allí mismo, sin incidentes, sin resistencia, con la calma burocrática de quien cumple un procedimiento que ha sido planeado durante semanas con precisión quirúrgica. 16 años, 5 meses y 11 días después de que Eva Blanco muriera en una cuneta de la carretera que une Algete con Cobeña. El hombre que los investigadores consideraban responsable de su muerte fue puesto bajo custodia de las autoridades. En 2015, cuando se produjo la detención, faltaban menos de 2 años para que el crimen prescribiera. Menos de 2 años para que Ahmed Chel hubiera podido vivir el resto de su vida sin que nadie pudiera hacer nada contra él desde el punto de vista legal. La Guardia Civil lo había atrapado en el último tramo de esa carrera contra el reloj que llevaba, corriendo desde que un agente vio aquel reportaje en televisión. El capitán Rubén Valero, el hombre que había visto el reportaje sobre el familiar searching en televisión y que había empujado para que esa técnica se aplicara cuando nadie en España la había usado antes en un caso real, estaba en Madrid cuando llegó la confirmación de la detención. Recordó después ese momento con una emoción que intentaba contener pero que se filtraba en cada palabra. Dijo que fue uno de los días más felices de su vida. No el más feliz, porque la felicidad absoluta en un caso como este no existe. Hay siempre una sombra, siempre un pero, siempre el peso de lo que no puede deshacerse. Pero dijo que cuando cerró los armarios donde guardaban todos los archivos de la Operación Pandilla, tuvo la sensación de haber cumplido, de haber hecho lo que se tenía que hacer, de haberle devuelto a Eva, aunque fuera tarde y de manera imperfecta, algo parecido a la justicia. La noticia llegó a España como un terremoto. 18 años después del crimen, el asesino de Eva Blanco había sido identificado y detenido. Los medios de comunicación se volcaron en el caso con la intensidad propia de una historia que combina varios elementos irresistibles, el crimen sin resolver durante casi 2 décadas. La ciencia como protagonista, el fugitivo en apariencia anónimo viviendo su vida tranquilamente en otro país. La carrera contra el reloj de la prescripción. Los vecinos de Algi, muchos de los cuales llevaban 18 años conviviendo con la incertidumbre. Con esa pregunta sin respuesta instalada en el municipio como una sombra, reaccionaron con una mezcla de incredulidad y alivio. Algunos lloraron. Otros no encontraron palabras. Otros simplemente necesitaron tiempo para procesar que aquello era real, que no era un rumor, que tenía nombre y fecha y cara. La familia Blanco también guardó silencio durante un tiempo. Manuel, el padre de Eva, había pasado casi 20 años sin rendirse. Había ido 15 veces al cuartel de la Guardia Civil en una sola noche. Había recogido más de 2000 muestras de ADN de vecinos voluntarios y las había guardado en el juzgado. Había mantenido viva la memoria de su hija en cada entrevista, en cada aniversario, en cada vez que alguien recordaba el caso. Ahora tenía un nombre. Ahmed Cheljot. El proceso judicial comenzó. Ahmed Chel fue trasladado desde Francia y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, en Madrid, que era el órgano judicial encargado de la instrucción del caso. Su defensa presentó recursos. Argumentó, entre otras cuestiones, que la evidencia del ADN era circunstancial, que Eva nunca se habría subido voluntariamente a un vehículo con alguien que no conocía, que los testimonios de sus amigos y su familia mostraban que era cauta con los desconocidos. El argumento era jurídicamente débil y también, en cierta medida, profundamente perturbador.
Intentar poner el comportamiento de la víctima como factor de análisis para diluir la responsabilidad del agresor es uno de los mecanismos más antiguos y más injustos del mundo judicial. La evidencia científica del ADN era lo que era inequívoca, técnicamente impecable, sometida a los controles más rigurosos que los laboratorios podían aplicar. Pero el proceso judicial no llegó a concluir de la manera en que la familia hubiera merecido. El 27 de abril de 2016, Ahmed Chaljoch murió en prisión preventiva. Se suicidó, el caso fue sobreseído, no hubo juicio. No hubo condena formal pronunciada por un tribunal. No hubo sentencia que quedara grabada en los registros como la confirmación oficial y pública de lo que había ocurrido. Solo el silencio de un hombre que eligió no enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Para Manuel y Olga Blanco, ese final fue difícil de asumir. Habían esperado un juicio. Habían imaginado ese momento. Quizás lo habían necesitado para completar algo que llevaba 19 años incompleto. El momento en que el asesino de Eva estaría sentado frente a un tribunal, en que las pruebas se presentarían una a una ante el juez, en que se pronunciaría una sentencia que fijara para siempre, en el registro oficial, la verdad de lo que había ocurrido. Y la manera en que ese momento no llegó es especialmente difícil de digerir. No porque el sistema fallara, no porque la investigación quedara incompleta, sino porque el propio Ahmed Chel eligió el silencio definitivo antes que rendir cuentas. En cierto modo. Ese acto final fue también una última decisión de control sobre una historia en la que había tomado la primera decisión sin que nadie pudiera impedírselo. Sin juicio, sin condena pronunciada ante un tribunal. Sin la ceremonia pública que las familias necesitan no solo por los hechos sino por lo que representan simbólicamente. Ese momento no llegó. Pero Manuel Blanco, en las entrevistas que concedió después, encontró la manera de articular algo que no es exactamente resignación, pero que tampoco es desesperación. Dijo que ahora sabían quién lo había hecho. Dijo que la Guardia Civil había cumplido su obligación y lo había hecho bien. Dijo que Eva por fin podía descansar. Si lo creía plenamente o si necesitaba decirlo para poder seguir viviendo, eso es algo que solo él puede saber. Hay heridas que el tiempo no cierra del todo, que aprenden a no sangrar de manera visible, que se integran en la vida cotidiana de una manera que desde fuera podría parecerse a la superación, pero que, por dentro, tiene una textura completamente diferente. Pero hay otro aspecto de este caso que no puede quedar sin atención. Porque el caso de Eva Blanco no es solo la historia de un crimen y su resolución. Es también, y quizás de manera igualmente importante, la historia de cómo España aprendió a investigar de otra manera. En 1997, la tecnología del análisis de ADN estaba en sus primeros pasos como herramienta de investigación criminal práctica. Las bases de datos genéticas prácticamente no existían como recurso operativo. Los protocolos de investigación eran distintos, más lentos, con herramientas más limitadas. Lo que hizo la Guardia Civil en los años siguientes fue pionero en más de un sentido. La aplicación del familiar searching al caso de Eva Blanco fue la primera vez que esa técnica se utilizaba. En España, en una investigación criminal real. El método que hasta entonces solo existía en publicaciones académicas y en reportajes de televisión fue llevado a la práctica por un equipo que apostó por él cuando todo lo demás había fallado y funcionó. El teniente Gonzalo Durán, jefe del área genética del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, lo explicó después con claridad: el mayor éxito de una investigación como esta no es únicamente la identificación del culpable. Es también, y en igual medida, darle a las familias la posibilidad de completar un duelo que llevaba años suspendido en el tiempo. Porque detrás de cada expediente, detrás de cada carpeta de archivos, detrás de cada muestra preservada con cuidado en un laboratorio, hay personas reales. Padres que no consiguen dormir, madres que guardan los cuadernos de sus hijas. Hermanas que crecen en la sombra de una ausencia que nunca encuentra su explicación completa. El caso de Eva Blanco cambió los protocolos de investigación genética en España de manera permanente. A partir de ese momento,
el familiar searching pasó a ser una herramienta reconocida, con procedimientos establecidos y con respaldo institucional. Otros casos que parecían irresolubles fueron reexaminados con nuevos ojos. Otras familias pudieron recibir respuestas. Ese es el legado más silencioso y quizás más duradero de todo esto. Hay un detalle al que siempre vuelvo cuando pienso en este caso: los cuadernos. Esos 2 cuadernos que Eva guardaba escondidos entre cajones, que su madre encontró 8 meses después del crimen, que los investigadores leyeron con la esperanza de encontrar en ellos algo que explicara lo que había ocurrido o señalara en alguna dirección, en los que aparecía, una y otra vez, la secuencia 343.110. Nadie sabe qué significa esa secuencia. Nadie lo ha explicado de manera concluyente. Puede que no significara nada especial, que fuera un juego personal de Eva, un número que asociaba con algo de su vida cotidiana que hoy es imposible reconstruir. Los 16 años son así. Hay cosas que existen solo en la cabeza de uno mismo, que nunca encuentran el camino hacia las palabras y que se pierden cuando esa cabeza ya no está. Puede que fuera una fecha escrita de manera extraña. Puede que fuera un código que usaba con alguna amiga. Puede que tuviera que ver con alguno de los chicos que aparecían en su vida sentimental de aquellos meses. Puede que fuera completamente inocua. Una manía sin significado que Eva tenía y que nunca consideró necesario explicar porque era algo solo suyo, pero también es posible que esa secuencia significara algo. Que fuera un rastro consciente, uno de algo que Eva sabía o intuía y que nunca tuvo la oportunidad de contar. Que hubiera algo en su vida de los últimos meses que ella guardó en esos números, en ese código cifrado que solo ella podía descifrar. Como hacen a veces los adolescentes cuando necesitan registrar algo sin que nadie más lo vea, no lo sabremos. Hay casos que se resuelven y que, sin embargo, dejan preguntas abiertas, no sobre el crimen en sí, sino sobre la persona, sobre quién era realmente, sobre qué pensaba, sobre qué cargaba en ese espacio interior que todos tenemos y que compartimos solo con nosotros mismos. Eva Blanco tenía 16 años y guardaba secretos, como todos los adolescentes y como todas las personas. Escribía en sus cuadernos cosas que no decía en voz alta, repetía una secuencia de números sin dejar explicación alguna. La diferencia es que ella ya no puede contarlo. Y eso, que parece un detalle menor dentro de la historia más grande de un crimen y su resolución, es en realidad una de las cosas más dolorosas de todo el caso. Porque Eva no era un expediente. Era una persona con una vida interior propia, con sus pensamientos, con sus dudas, con sus cosas que solo ella sabía. Y todo eso desapareció con ella en una noche de abril. Hay algo que los investigadores que trabajaron durante años en la Operación Pandilla repiten cuando hablan de ello. Dicen que nunca se plantearon rendirse. No lo dicen como heroísmo ni como retórica destinada a quedar bien ante las cámaras. Lo dicen de una manera práctica, casi técnica, como quien describe un protocolo de trabajo. El expediente estaba ahí. Las pruebas estaban guardadas y conservadas con cuidado. El ADN del asesino estaba preservado en las condiciones necesarias para que siguiera siendo útil décadas después. Y mientras la ciencia siguiera avanzando, había posibilidades de que algún día esa evidencia encontrara con quién compararse. Solo había que esperar y seguir mirando. Y no dejar que el tiempo convirtiera un caso en papel muerto. Esa es, quizás, la lección más importante de todo esto. La paciencia como herramienta de justicia, la perseverancia como respuesta al tiempo. Vivimos en un mundo que pide respuestas inmediatas, que considera irresolubles los casos que no se resuelven rápido, que archiva lo que lleva demasiado tiempo sin resultado porque hay nuevas urgencias, nuevas historias, nuevos casos que necesitan atención. Es comprensible. Es incluso racional, desde cierto punto de vista. Los recursos no son infinitos y hay que decidir dónde se ponen. Pero el caso de Eva Blanco demuestra que esa lógica tiene límites, que hay casos en los que rendirse no es una opción.
Que a veces la diferencia entre justicia e impunidad no es la inteligencia ni los recursos ni la rapidez, sino simplemente la negativa a cerrar una carpeta antes de tiempo. El equipo que investigó el caso de Eva Blanco no sabía, cuando empezaron en 1997, que tardarían 18 años. Nadie empieza una investigación pensando que durará casi 2 décadas. Pero cuando los años pasaron y las pistas se agotaron y los recursos se limitaron y la prescripción se acercó, siguieron ahí. ¿Siguieron mirando el expediente? ¿Siguieron creyendo que algo, en algún momento, podía cambiar o algo cambie? Un agente vio un reportaje en televisión en sus horas libres. Una nueva técnica, una posibilidad que antes no existía. Y al final, la ciencia y la paciencia juntas hicieron lo que nada más había podido hacer. El 20 de abril de cada año, en Algiers, el nombre de Eva Blanco se pronuncia. Su familia está allí. Sus amigos de entonces, que ya son adultos con sus propias vidas. Sus propias familias. Sus propios hijos, que tienen ahora la misma edad que Eva tenía en 1997, los agentes de la Guardia Civil que pasaron años de su vida. Intentando encontrar al culpable, los vecinos que la recuerdan. Hay algo particular en los homenajes de los municipios pequeños. En los de las ciudades grandes, la distancia entre los presentes y la persona recordada puede ser grande. Se acude como ciudadano, como miembro de una comunidad abstracta. En los pueblos pequeños es diferente. En Pshit, casi todo el que va a ese parque en la fecha del aniversario tiene un recuerdo propio de Eva, una imagen. Una anécdota, el recuerdo de haberla visto en el colegio o en la calle o en la discoteca donde aquella noche de sábado pasó sus últimas horas. Hay un parque en Algete que lleva su nombre. Hay un monolito donde cualquier persona que quiera puede acercarse, leer su nombre grabado en la piedra y recordar que existió, que vivió allí, que iba al instituto y salía los fines de semana con sus amigos y guardaba cuadernos escritos a mano en sus cajones y tenía toda la vida por delante en una tarde de abril de 1997, que una noche de sábado salió a bailar y no volvió, y que hubo personas que no descansaron hasta saber por qué, y que lo supieron, y que ese saber, aunque llegara tarde y de manera imperfecta, fue el único regalo que el tiempo pudo devolver a una familia que lo perdió todo en una noche. A veces pienso en ese momento de la tarde del 19 de abril. Eva pidiéndole a su madre una hora más, su madre dudando. Como dudan todas las madres cuando sus hijas empiezan a crecer y a reclamar su espacio. Esa tensión tan antigua y tan universal entre el instinto de proteger y la conciencia de que proteger demasiado es también una forma de no dejar vivir, entre el miedo y la confianza, entre el no y el sí, y luego diciendo que sí ese pequeño momento. Esa negociación doméstica tan ordinaria y tan universal fue la última conversación entre ellas sobre algo cotidiano, sobre algo que no tenía importancia en absoluto, sobre el horario de vuelta de una noche de sábado. El tipo de conversación que se tiene cientos de veces en la adolescencia y que en el momento nadie registra porque no hay ninguna razón para hacerlo. Porque es solo una de las miles de conversaciones que forman el tejido de una vida familiar y que solo adquieren un peso. Diferente cuando, de repente, resultan ser las últimas. Olga Blanco llevó ese momento consigo durante años. La pregunta sin respuesta de si algo podría haber sido diferente. Y esa es una carga que nadie debería tener que cargar, porque la respuesta honesta es que nadie podía saber. Que ninguna madre razonable, en ningún pueblo tranquilo de la España de 1997, tenía motivos para imaginar lo que iba a ocurrir esa noche. Nadie puede saber lo que habría pasado si la respuesta hubiera sido diferente, si Eva se hubiera quedado en casa esa noche. Si las circunstancias hubieran alineado los elementos de otra manera. Si la lluvia no hubiera caído y hubiera habido más gente en la calle. Si hubiera habido teléfonos móviles, como los hay hoy, y Eva hubiera podido llamar o enviar un mensaje desde cualquier lugar. Hacerse esas preguntas es una de las formas más crueles en que el dolor se perpetúa a sí mismo. Y sin embargo, es imposible no hacérselas. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que Eva Blanco cruzó el umbral de su casa un sábado por la noche, con 16 años y toda la vida por delante, y no volvió.
y que durante 18 años un grupo de personas decidió que eso no podía quedar sin respuesta, y que la ciencia, la paciencia y la negativa colectiva a rendirse terminaron por darles la razón. Este es el caso de Eva Blanco. El caso que durante casi 2 décadas fue el símbolo de una herida abierta en un pequeño municipio del norte de Madrid. El caso que introdujo en España, por primera vez, la técnica del ADN familiar como herramienta de investigación criminal real. El caso en el que un equipo de investigadores mantuvo vivo el expediente durante 18 años porque sentían que tenían una deuda con una familia y con una joven que merecía justicia. El caso que, cuando por fin se resolvió, lo hizo de una manera que dejó satisfacción y dolor al mismo tiempo. Porque el culpable fue identificado, pero nunca fue juzgado. Y la familia tuvo que aprender a convivir con esa forma particular de cierre que no es un cierre completo, que tiene grietas, que deja preguntas sin el sello oficial de un tribunal. Y aún así, aún con todo eso, aún con el juicio que no fue, con la condena que no se pronunció, con los cabos que quedan sueltos. La historia de Eva Blanco es, en el fondo, la historia de gente que no se rindió. De una familia que siguió exigiendo respuestas cuando habría sido mucho más fácil resignarse. De unos investigadores que mantuvieron un expediente vivo durante casi 2 décadas porque creían, con razón, que la justicia no tiene fecha de caducidad. Y de una ciencia que avanzó justo a tiempo para que todo aquello no quedara impune. Eva Blanco Puig, Madrid, 17 de febrero de 1981. Algete, 20 de abril de 1997, 16 años. Cuadernos escritos a mano con letra apretada, escondidos entre cajones. Una secuencia numérica que nadie ha explicado del todo. Y una familia que durante más de 20 años ha tenido que aprender a vivir con el espacio que ella dejó, con la ausencia que ocupa el lugar donde debería haber seguido una vida entera. Hay casos que se resuelven, y hay casos que, incluso cuando se resuelven, no terminan nunca del todo. Este es uno de esos. Y por eso Eva Blanco sigue siendo recordada, no solo como víctima, no solo como expediente, no solo como el caso que cambió la investigación criminal española, sino como lo que era, una chica de 16 años de un pueblo pequeño de Madrid, que escribía en cuadernos a mano porque había cosas que no encontraban otra manera de salir. Que salió una noche de sábado como lo había hecho cientos de veces antes y como pensaba seguir haciendo durante muchos años más, que tenía toda la vida por delante y no llegó a vivirla. Y que merece que su nombre no se olvide. Que cada vez que alguien lo pronuncia, en Algete o en cualquier otro lugar, sea también una manera de decir que la justicia, aunque llegue tarde, sigue mereciendo la pena buscarla.